CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. ¿Cómo están? Comienza Mirada Financiera. En el mes de abril, el banco JP Morgan sorprendió al mercado local y subió sus perspectivas para la bolsa chilena. El IPSA resultaba atractivo porque sus acciones estaban valorizadas a un menor precio del histórico. Sin embargo, un mes después, el escenario cambió por el potencial impacto que tendrán los cambios al sistema tributario y las débiles cifras de la economía nacional. ¿Cuál es el desempeño de la bolsa local en este casi primer semestre de 2014? Se lo preguntamos a Manuel Bengolea, gerente general de Octogon. ¿Cómo estás, Manuel? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente. ¿Qué te parece el desempeño que ha tenido la bolsa local, que si bien ha sido un poco mejor que el año pasado, no ha sido un poco en los lineamientos de que se esperaría? Yo creo que hay dos cosas que son bien importantes tener en cuenta. Efectivamente no ha sido muy bueno, ha sido mejor de lo que se esperaba inclusive, pero últimamente no ha sido bueno. Yo creo que hay dos cosas, como te decía, que son importantes. La primera de ellas es que el rendimiento de la bolsa local o la economía chilena, en definitiva, depende mucho de lo que suceda con China. Y las señales de China no son buenas, de repente parece una cosa buena, pero en general los pronósticos, el consenso pronóstico sobre China es que crezca entre 7% los próximos 3 o 4 años. Con lo cual pone en duda cuán fuerte puede ser la demanda por cobre, que es el principal producto que exportamos. Y esto obviamente remueve las expectativas de todos los agentes, consumidores, etcétera. Y si a esta ecuación le sumamos la reforma tributaria que tenemos a puertas. Ahí viene. La reforma tributaria, yo te diría que la reforma tributaria, más que la reforma tributaria per se, yo creo que hay una especie de consenso de que la reforma tributaria de alguna manera está bien levantar esa cantidad de recursos para destinarla a la educación. Yo creo que el gran problema está en la forma. Yo creo que en esto el ministro de Hacienda no ha tenido un buen rol. Yo creo que la gente duda de la forma como se está aplicando, duda del tema de la renta atribuida, duda de que haya ¿no es cierto?, incentivos para la inversión, incentivos para el ahorro. Primero se dijo que afectaba al 1%, después resulta que era cosa de migrar un poco y la clase media va a pagar una parte no menor de la reforma tributaria. O sea, hay consenso en la reforma en sí, pero no en los mecanismos, no en las herramientas para obtener estos 8.200 millones de dólares que quiere el gobierno. Y se agrega también que 8.200 millones para invertir en educación, pero ¿en qué? Y lo que se está viendo en la reforma educacional es también que genera mucho debate, y no genera debate en la oposición a este gobierno, genera debate dentro del mismo gobierno y por supuesto en la oposición. Todo este ruido, ¿no es cierto?, que usualmente todo lo que es ruido es aborrecido por los empresarios, tiene a los empresarios con un nivel de confianza muy, muy bajo, muy caído. Cuando uno mira los índices de confianza empresarial se han caído en forma significativa, tanto como se pudieron caer en el año 2008 en la crisis de Lehman Brothers. Manuel, y por ejemplo, si vemos un poco, nos centramos en la bolsa local y vemos un poco las perspectivas que tienen ya para la segunda mitad del año, si uno analiza, por ejemplo, cada una de las acciones, ¿hay algunas que son mejores que otras? Sí, a ver, de partida hay que tener cuidado con el estilo de inversión. ¿Qué es lo que digo con eso? Hay empresas que son de crecimiento, que dependen de el ciclo interno, y hay empresas que son que se llaman de valor, que son relativamente inmunes a las fluctuaciones cíclicas. ¿En cuál de las dos están las defensivas? En las inmunes al ciclo. Ahí está la defensiva y por eso se llaman defensivas, porque además tienen buenos dividendos. Entonces, si uno toma en cuenta qué es lo que está pasando con la actividad, que la actividad sigue cayendo y va a seguir cayendo, para que lo tengamos claro, porque la economía no va de menos a más. Por hoy va de menos a menos. Esto recién vamos a empezar probablemente a ver algo en el cuarto trimestre de este año. Por lo tanto, yo creo que es mucho mejor privilegiar acciones defensivas. Las acciones de crecimiento, además, en el caso del país, hay dos tipos. Las que dependen de China, acabamos de decir que China, la verdad que está en duda cómo va a crecer, digamos. Y la segunda son aquellas que dependen del mercado interno en general del mercado interno latinoamericano. Y los pronósticos son que el desempleo, al menos los que tenemos nosotros en Octogon, son que el desempleo pueda llegar al 8,5 o 9%. Es una súper mala noticia para todo lo que es demanda interna. Y el proceso puede ser parecido en Perú, puede ser parecido en Colombia por el impacto de China. Así que yo te diría que ese sector yo por ahora no dejaría que los precios se ajustaran.
Vamos a ver qué pasa y por supuesto las acciones hay que mantenerse mirando, como dices tú, a las defensivas más que a las que tienen que ver con el crecimiento. Sí. Manuel, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes, pues. Finalizamos así, Mirada Financiera, la invitación a todos ustedes a quedarse en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.